Empezar con rehabilitación del equilibrio se puede empezar con nada. 10.000 euros, 12.000 euros, ya puedes empezar a cubrir gran parte de los pacientes que te llegan. Los pacientes, aunque intentamos dotarles de la máxima autonomía posible, pues al final el paciente también se queda con la idea de que ha encontrado un sitio donde le han dado una solución para su problema en ese momento y que sigue esa disposición por si aquello se vuelve a degradar. Al final le estás dando certezas, ¿no? Y sí. Eso es algo que la gente... Sí, por supuesto, hay que gestionar las expectativas y las creencias de los individuos, de los pacientes, porque forman parte del cuadro. Si yo creo que me puedo caer en cualquier momento, pues evidentemente eso hace que tenga menos movilidad. Esa movilidad además está bajo el paraguas de un control postural en modo amenaza y eso puede favorecer que uno se caiga. ¿El vértigo viene de las cervicales? El vértigo no viene de las cervicales. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo episodio. He venido a Madrid a hablar con un gran amigo que nos conocemos desde hace muchos años, Rodrigo Castillejo, especialista en fisioterapeuta y especialista en rehabilitación vestibular, vértigos, mareos, todo este tipo de patologías que tanto vemos en la consulta y que tan difícil a veces nos resulta abordar desde la carencia de conocimiento que normalmente tenemos. Y he querido aprovechar para venir aquí y visitar a Rodrigo porque es un caso muy especial que yo creo que os va a gustar mucho, hablando sobre todo de la especialización y la importancia de la especialización en nuestra profesión. Ya sabéis que es una de mis banderas y quería, porque creo que es el claro ejemplo, además de un gran amigo. Bueno, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación y porque te acuerdes de mí de vez en cuando y vengas a verme. Siempre tenemos que buscar una excusa para vernos. Cualquier excusa es buena y esta es maravillosa. Y esta ha sido maravillosa además para que lo conozcáis y os abra un poco la ventana de este gran amigo mío. Bueno, Rodrigo, vamos a contarle a la gente quién eres, así que bueno, sí, muchos ya te conocerán, pero para quien no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Rodrigo Castillejo? Bueno, pues un fisioterapeuta que hace unos cuantos años se interesó en algo que era una queja recurrente en los pacientes y en las que yo no tenía herramientas para abordar, que eran los trastornos del equilibrio. Dentro de ese marco, dentro de ese paraguas, me llamaba la atención particularmente el vértigo y el mareo como expresión de síntomas muy recurrentes, muy comunes. Y tuve la oportunidad hace mucho tiempo de realizar una formación con una persona que nos enseñó a realizar ciertas acciones, ciertas maniobras que solventaban un tipo de vértigo y con mucho éxito terapéutico. Y para mí fue como una especie de revelación porque me di cuenta de las posibilidades que tenía la intervención física en estos pacientes, lo que me llevó a poco a poco ir aprendiendo y bueno, ir progresando en una disciplina en la cual ahora me dedico de forma plena y de forma exclusiva, donde tengo afortunadamente un equipo a mi alrededor y yo formo el alrededor de mi equipo en el cual trabajamos con neurólogos otorrinos. Yo trabajo en un centro en Madrid en el que estamos, que es el Instituto Otorrinolaringológico de Madrid, el IOM, donde tenemos todos los medios y tengo que aprovechar a agradecer a la estructura siempre el apoyo que dan a la rehabilitación, porque fueron los primeros en España donde realmente se dieron cuenta de que una unidad de equilibrio tenía que ir con un fisioterapeuta dentro de un equipo multidisciplinar. Y efectivamente tenemos, pues gracias a la doctora Tapia, que es la coordinadora de la unidad, pues la oportunidad de tener un equipo donde aparecen neurólogos, psiquiatras, otorrinos especializados en trastornos del equilibrio, fisioterapeutas, y podemos abordar a estos pacientes que tienen una trayectoria de sufrimiento muy marcada y con unas grandes tasas de éxito en los procedimientos que se deben a este enfoque multidisciplinar, donde aparte de esto cubrimos gran parte de lo que hacemos con una dotación tecnológica elevada. Entonces, pues esto sería desde el ámbito profesional lo que ahora mismo Rodrigo Castillejos, alguien que aprende todos los días de trastornos del equilibrio y que sigue con la misma motivación, porque es un campo de la fisioterapia apasionante, donde nos instruimos todos los días y tengo la fortuna de poder trabajar en ese entorno que todavía promovemos entre todos, que aprendamos
día a día. Y estoy, la verdad, muy contento de poder dedicarme a esto porque es el campo que me gusta, el campo que yo no encontraba en la fisioterapia y que tuve la fortuna de encontrar. Y nada, invito a los compañeros a que se apunten a esto porque hay muchos pacientes que están sufriendo mucho. Bueno, ya sabes yo que te lo digo muchas veces, nos conocemos desde hace muchos años y desde el principio te he dicho que para mí, que ya sabes que tengo las gafas del modelo de negocio siempre puestas, me parece un modelo, no sé si realmente, o sea, es un modelo muy rentable, hablando desde el punto de vista de la rentabilidad, pero sobre todo donde hay muchísima necesidad. Entonces, no hay nada como que haya necesidad cuando tú creas un servicio para que realmente el precio no sea una limitación, la escalabilidad se pueda dar fácilmente. Es como, yo siempre digo como que no hay fricción y es una de las cosas que a mí ya sabes que más me gusta de tu especialidad del vértigo, porque todos tenemos pacientes alguna vez que se han sentido mareados, que tienen este famoso vértigo, e incluso hay muchos que, ahora entraremos un poco en eso, que nos muestran síntomas que ellos no relacionan con un mareo y que sin embargo el foco o el origen viene de los mismos tipos de trastorno y que sin embargo se están tratando mal, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta de tu especialidad es como la seguridad sobre los resultados que tienes, siempre y cuando lógicamente te ciñas a una metodología con evidencia, que esta la tiene y mucho, a diferencia quizá de la musculoesquelética, que vamos un poquito más justos. Hombre, desde luego en el área de trastornos del equilibrio y particularmente en trastornos vestibulares, la cantidad de información disponible a diario es abrumadora. O sea, esto no es una cuestión solo de fisioterapeutas publicando, sino todo un elenco de diferentes profesionales de la medicina, neurólogos, otorrinos, fisiólogos, investigadores fundamentalistas. Todo esto está generando biólogos, es decir, al final hay es inabarcable la cantidad de información que hay. Y de toda esa información se han elaborado, evidentemente, guías clínicas sobre práctica clínica en el ámbito, por ejemplo, de la terapia física, donde tenemos claramente niveles de recomendación y de evidencia de lo mejor disponible. Es decir, estamos en niveles de recomendación 1 y A. O sea, es decir, lo que hay que hacer cuando un paciente tiene un cuadro vestibular es terapia física. Eso tiene mayor evidencia que cualquier otra intervención. Y en este sentido, los resultados, sin ser, ninguno somos magos y ojalá pudiésemos satisfacer siempre a todos los pacientes como muchas veces ellos lo quieren, pero desde luego tenemos unos resultados muy buenos. Y es feo que lo digamos nosotros, pero bueno, aquí tenemos ciertas herramientas de medida que nos permiten constatar que aparte de nuestra forma de verlo optimista, pues esto se traslada en datos, ¿no? A través de cuestionarios y efectivamente podemos medirlo y así lo hacemos para poder tener claro que realmente las intervenciones que hacemos tienen un impacto sobre esos pacientes. Y bueno, funciona bastante bien, efectivamente, sí. Al final sí que es cierto que en nuestra profesión nunca se pueden dar garantías, pero sí que tenéis cierta garantía sobre lo que estáis haciendo, sí, que por todo el soporte que hay detrás, ¿no? Y porque sí, al final la reproductividad se da y mucho. Sí, claro, nosotros tenemos un área de trabajo en el cual está muy instrumentalizada. De hecho, es de las áreas de la fisioterapia donde más maquinaria tenemos para múltiples procedimientos, tanto evaluativos como de intervención, y esto nos permite cuantificar un montón de cosas y, por lo tanto, esos datos objetivos los podemos trasladar al final del tratamiento y ver qué cambios ha producido ese tratamiento en unos datos objetivos de diferentes formas de medir partes del equilibrio, lo diré de esta manera. O sea, lo que hacéis es, de alguna manera, podéis objetivar cómo llega el paciente, podéis objetivar la evolución y ver un poco el recorrido que tiene y efectivamente tener garantías cuando sale por la puerta de que el resultado va a tener consistencia, ¿no? Efectivamente. Son resultados consistentes y bueno, al final, cuantas más posibilidades tengas
de evaluar los diferentes actores que participan en el equilibrio, más información tienes sobre cómo abordar al paciente y más posibilidades tienes de tener éxito terapéutico y de que el paciente mejore, que al final es el resultado, ¿vale? Sí. Entonces, en este sentido, toda la dotación tecnológica que tenemos pues nos ayuda mucho para poder parametrizar ya no solo la evaluación, sino para poder parametrizar las sesiones y poder dar el estímulo idóneo al paciente y la progresión de ese estímulo para que sea, pues de alguna manera, muy adaptado a este paciente. Claro, nosotros de hecho hemos visto un caso real, estábamos con una paciente hace un momento y bueno, pues ha habido una serie de trabajos aquí por ejemplo, con el sistema de plataforma de desequilibrio y te preguntaban en qué objetivo, o sea, esa paciente se estaba sometiendo a una serie de estímulos. Resulta que ya se le ha dado el alta porque objetivamente se ha visto en el sistema que ella era ya funcional para tener una vida normal. Y mi pregunta ha sido, bueno, ¿y qué hemos tratado de hacer en esta sesión, ¿no? Y de hecho lo que has hecho es, como tengo datos objetivos, voy a aplicar una terapia que haga que esa paciente sea consciente de que funcionalmente, ella conscientemente es funcional para poder hacer vida normal. Entonces, es una manera de... Con esos datos objetivos tú puedes asumir una serie no sé si de riesgos, pero de explorar una serie de límites que hace reforzar positivamente a esa paciente y al final eso, yendo a lo nuestro, ¿qué precio tiene? Es que no tiene precio, ¿no? O sea, bueno, está claro que hay un dato que es la subjetividad del paciente en cómo uno se percibe, que tiene que ir acomodada a la objetividad de las diferentes técnicas de evaluación y es cierto que en fisioterapia en muchas ocasiones esto puede no coincidir. Claro, en el ámbito de los trastornos del equilibrio, si nosotros tenemos medidas objetivas, por ejemplo, que nos alejan a la paciente del riesgo de caída, en este caso de la paciente que hablamos me refiero, pues yo tengo garantías de que le podemos por lo menos dar el alta y se pueda sentir un poquito mejor, que en este caso coincidía, ella se sentía mejor y así nos lo ha expresado, pero por lo menos yo tengo claro que por riesgo de caída cuando llegó tenía y ahora cuando se le ha dado el alta pues no lo tenía. Entonces a mí es uno de los parámetros en los que nosotros utilizamos para decir, pues el momento a lo mejor de dejar que la paciente haga su vida, una vida mucho más activa, sin estar impregnada de ese peligro que la paciente sentía a caerse en cualquier circunstancia, lo que facilita que vuelva, digamos, a un entorno más ecológico y ese entorno más ecológico le nutre al paciente desde un punto de vista sensorial para seguir fortaleciendo su equilibrio. Entonces, bueno, pues simplemente la medida objetiva es fundamental, también insisto que la subjetiva lo es, y lo ideal es que vayan las dos acomodadas y de esa forma se nutre la una de la otra. De hecho, para que la gente lo entienda a la práctica, ya sabíamos que Rodrigo ya valoraba que esa paciente estaba funcionalmente bien, objetivamente bien, y entonces se le ha puesto una serie de estímulos de desequilibrio mucho más potentes, muchísimo más potentes que los que encontraría en la calle, y una señora de 80 años, sí, 80 años, se ha ido súper reforzada de, vale, es que si con todo esto que he hecho no me he caído, claro, en la calle voy a ser absolutamente funcional, fuera miedos, que al final nosotros también lo que sí, por supuesto, hay que gestionar las expectativas y las creencias de los individuos, de los pacientes, porque forman parte del cuadro. Si yo creo que me puedo caer en cualquier momento, pues evidentemente eso hace que tenga menos movilidad. Esa movilidad además está bajo el paraguas de un control postural en modo amenaza, y eso puede favorecer que uno se caiga. Desde luego, cuando uno se percibe al borde de un precipicio todo el día, pues las respuestas posturales o el control postural no funciona de la misma forma y suelen ser respuestas exageradas que tienden a llevar al suelo al sujeto más que a mantenerlo de pie. Y eso hace que el sujeto no quiera exponerse. La falta de exposición implica evidentemente una pérdida de ciertas habilidades simplemente motoras y por falta de exposición, y al final pues tenemos la pescadilla que se va mordiendo la cola, que es uno de los ciclos que hay que cortar. Por eso dentro de, por ejemplo, este perfil de paciente con un poquito más de edad, suele funcionar muy bien el hecho de poder consolidar al paciente, evidentemente dentro de los datos objetivos y dentro de los parámetros normativos que nosotros sabemos que son garantías para los pacientes, y el paciente cuando los ve, pues de alguna forma se siente reforzado y consolidado para poder hacer su vida de forma muchísimo más tranquila y lo que decía, pues al final ese mismo entorno le devuelve al paciente
gracias a ese movimiento que dejó de hacer y que ha vuelto a hacer, pues le devuelve ese refuerzo también y se consolida en el tiempo. Además, para que la gente lo entienda, quiero que veamos un poco, vamos a utilizar a esta paciente como ejemplo para que entienda la gente el recorrido que tiene un paciente cuando llega por aquí. Porque claro, uno de los datos que hemos hablado durante la sesión de esta paciente es que se le había hecho una resonancia magnética derivada por la doctora Tapia, además en este caso. Lo que se intuye detrás, un trabajo en equipo multidisciplinar, en un entorno en el que estamos hablando de grandes especialistas, donde hay profesionalización, hay tecnología, se empieza a aportar un nivel de expertise que genera todas esas garantías, que es algo que yo creo que nuestra profesión tiene que crecer, porque de hecho casi siempre lo que llegamos es y con todo el respeto a la profesión, a veces a salones de peluquería, donde se hacen prácticas de masaje y tal, que a lo mejor, bueno, pues si van avaladas. O sea, lo que quiero que la gente entienda aquí es de ese contraste de lo que es una especialización y en el nivel en el que estamos hablando versus lo que cotidianamente se está viendo. Pero me gustaría, porque la gente lo viera más prácticamente, cómo es el recorrido, cómo, por ejemplo, fue el recorrido de esta persona hasta llegar a ti o hasta darle el alta hoy. Sí, bueno, esta paciente vino a ver a la doctora Tapia, en este caso, que es una otorrina especializada en trastornos del equilibrio, que es la coordinadora de nuestra unidad. Con una queja de inestabilidad no específica, y por lo tanto la doctora le propuso una serie de pruebas vestibulares que se realizan aquí en el centro, en la que podemos medir el estado de la función vestibular y también de la integración de esa función vestibular en el equilibrio, expresado un poquito en el contexto del control postural. Y bueno, de esas pruebas además las realiza una fisioterapeuta también muy capacitada en ello y entendiendo qué es lo que está realizando, que es un valor añadido, o bien una fisioterapeuta, o también tenemos una otorrina que también realiza pruebas vestibulares, cosa que eso ocurre en muy pocos centros, por no decirte que yo no conozco ninguno, lo que facilita que tengamos unas pruebas no solo bien hechas, sino que encima estén hechas buscando la sospecha clínica, que siempre facilita el resultado para la interpretación posterior. En este caso, esta paciente presentaba una pequeña vestibulopatía, que es un daño en el oído interno, en este caso en el lado izquierdo, había tenido, bueno, vamos a dejarlo así como daño para tampoco entrar en más detalle, ¿no? Y la opción terapéutica que se le plantea es venir a la unidad de equilibrios. Viene a la unidad de equilibrios, primero le hacemos rellenar una serie de cuestionarios y se hace una evaluación funcional que en el caso de la señora equivalió a comprobar en ese momento que no había algún otro cuadro que podía estar complicando su control postural y esa percepción de inestabilidad. Es decir, por ejemplo, hay cuadros bastante comunes como son el vértigo posicional paroxístico benigno, que es aproximadamente el 30% de las consultas en la población senior. Entonces es algo que siempre medimos de forma recurrente porque es un cuadro que, aunque solo teóricamente genere crisis de vértigo a los cambios de posición, los pacientes seniors sabemos que es un factor que predispone a la caída y puede generar, y muchos pacientes lo describen de esa forma, inestabilidad. Se evalúa al paciente una vez que viene aquí a la unidad, comprobamos que no es el caso y le hacemos toda una batería de test que tienen por objetivo medir qué habilidades de equilibrio tiene, ¿vale? Con diferentes estímulos, medimos la marcha, todo lo que son aspectos o, si queréis, parámetros espaciotemporales de la marcha, por ejemplo, velocidad de marcha, el tamaño del paso. Medimos una serie de factores que sabemos están relacionados en literatura con posible riesgo de caída, ¿no? Por una marcha más lenta es algo típico de los pacientes, una marcha que llamamos de precaución, ¿no? Que en este caso cumplía todos esos criterios, y le hacemos una evaluación sensorial a través de otra plataforma, le ponemos delante diferentes estímulos visuales para ver cómo tolera los estímulos visuales. A través de realidad virtual medimos la agudeza visual dinámica, es decir, las habilidades que tiene la paciente cuando mueve la cabeza de mantener estable un objetivo, ¿vale? Que eso es importante también en el día a día.
y bueno, como tenía una vestibulopatía y la función vestibular se ocupa de eso, bueno, pues detectamos una serie digamos, circunstancias donde había que intervenir, se propone una intervención, en este caso la señora me parece que ha hecho 5 sesiones con nosotros, y donde vamos tocando los palos donde hemos visto en la evaluación funcional que debíamos de intervenir. Se le pauta, en ella en particular, me parece recordar, que le pauta algunos ejercicios para casa, cosas muy sencillitas para que ella pueda realizar, que realiza de forma muy ordenada, porque ya has visto que era muy aplicada. Y bueno, después de esas sesiones volvemos a evaluar y nos vamos dando cuenta durante el proceso que las cosas pues están yendo bien. Ella también nos expresa esto y es básicamente, hoy tú has visto la última sesión. Sí, ha sido como cerrar el círculo. Exacto, yo ya la última vez ya había hecho todo el recorrido por las pruebas, yo ya sabía cómo estaba. De hecho, lo que hice fue extender la cita, en vez de verla, yo lo suelo ver a los pacientes una vez por semana aproximadamente, extendí la cita un par de semanas para que la señora tuviese tiempo de estar en su contexto de forma relajada, y cuando ha vuelto pues seguía igual de bien y pues me pareció el momento de darle el alta, y luego la citamos de nuevo con la doctora para que toda la parte de gestión médica pues la haga ella, y así queda el paciente controlado el tiempo que tarda en citarse con la doctora, y si hay cualquier inconveniente pues estamos a su disposición. Es un poco lo que has visto. El recorrido, sí. Lo que tenemos que ver es que lo que están haciendo es a generar una serie de valores añadidos dentro de la sesión, y primero teníamos, como decíamos, el dolor de este paciente, que es sentirse seguro, ¿no? Y ellos lo que hacen es agregar valores, como por ejemplo puede ser la tecnología, que es fundamental en este caso, que nos va a ayudar a objetivar y a dar más seguridad al paciente. El trabajo multidisciplinar, que al final lo que tenemos que hacer es un despistaje y entender que, bueno, pues que hay patologías que van más allá del recorrido que puede tener el fisioterapeuta y que nos lo avalan también. Y al final todos esos valores añadidos son los que van a hacer que la percepción de valor suba, y por lo tanto el precio, que en este caso que es donde yo quería llegar, el precio no sea un problema, ¿vale? Porque normalmente entendemos el precio siempre como mirando a la competencia y tendemos en fisioterapia a tirar los precios para abajo, y eso nos está lastrando mucho como profesión, y creo que es algo que tenemos que cambiar. Y me gusta el caso de Rodrigo porque en su aspecto el precio nunca es un problema. ¿Por qué? Porque hay una necesidad real. Hay una serie de valores agregados importantes y tangibles, y hay una experiencia de usuario que el paciente entiende y la percibe como realmente un valor añadido, y no como un circo ni cosas por el estilo como a veces se pueden ver. Sí. A esta paciente, ¿qué le habrá costado, por no entrar en esto, aproximadamente la rehabilitación? Yo entiendo que entre todo el proceso, ya me voy más allá de la rehabilitación. Magnética, rehabilitación. Yo supongo que en torno a... No lo sé exactamente, bueno, pero vamos, ponle entre 1.500 euros aproximadamente, 1.500 euros más o menos, entre la visita a la doctora, las pruebas y demás. O sea, sí, no lo sé en particular ella, ¿no? Pero de forma privada todo el proceso que estamos hablando debe ser aproximadamente eso, 1.500 euros aproximadamente, quizá algo más, ¿no? Sí, 1.500, 2.000 euros, sí, porque ve a la gente el contexto que estamos hablando, y la paciente está agradecidísima. Ha sido como 2 meses, ¿no? El proceso. Sí, pues eso. Las 5 sesiones que hemos hecho es una vez a la semana, y luego la última un poquito, que sí, más o menos ha sido 2 meses. La gente busca accesibilidad, control, ciertas garantías, un marco de referencia donde vea que hay alguien que toma control sobre su patología, y el precio al final... Estamos hablando de 700 euros al mes, ¿no? Que si la gente lo lleva a esto, es una gran cantidad, ¿no? Y sin embargo, no es absolutamente todo lo contrario. Esa paciente estaba diciendo ya que si en cualquier momento se veía, que llamaría directamente. ¿Sabes? Que sí, es algo claro. Que la gente tiene que entender. Claro, sí, de alguna manera también los pacientes, aunque intentamos dotarle de la máxima autonomía posible, no queremos dependencias ni mucho menos, porque bueno, no es razonable dentro de lo que hacemos, pues al final el paciente también se queda con la idea de que ha encontrado un sitio donde
le han dado una solución para su problema en ese momento y que sigue esa disposición por si aquello se vuelve a degradar, con el impacto que tiene cuando se degrada el control postural o el equilibrio para los pacientes, que es muy elevado. O sea, al final le estás dando certezas, ¿no? Y sí, eso es algo que la gente valora, sí, es parte de la especialidad. Claro, sí, de alguna forma le estás quedándote a su disposición para que ella se sienta con la confianza de poder realizar su vida, y si por lo que sea las cosas no funcionan como ella espera, pues estamos a su disposición. Ya conoce el proceso y en esta ocasión le ha ido muy bien. Y bueno, en ese proceso pues será mucho más sencillo que tengas una recurrencia con los pacientes. Y creo que no es un factor dependiente del precio, que debo decir que en nuestro caso, claro, con la dotación tecnológica que nosotros tenemos, tenemos que hacer de esa manera, porque no hay otra manera. ¿Qué inversión crees que...? Bueno, una cosa que sabes que siempre me preocupa, bueno, me ocupa más que me preocupa de tu especialidad, y que creo que la gente tiene que conocer, y es qué dotación mínima y qué dotación tenéis aquí a nivel económico para hacer la rehabilitación. O sea, si alguien quisiera hacer lo mismo, ¿qué necesitaría? Aparte de, estamos hablando del entorno, sí, y eso es obvio, sí, por eso, es una parte fundamental del proceso. Claro. Pero a nivel de dotación, ¿cuánto estamos hablando? ¿Y qué dotación sería la mínima? Porque bueno, la gente tiene que saber también que Rodrigo Castillejo tiene un programa de posgrado donde se forman fisioterapeutas. Él es profesor, el director de ese posgrado, y salen constantemente fisioterapeutas que salen a su clínica, y yo es una de las barreras que veo de, bueno, ¿y qué tecnología necesitan o qué inversión se necesita como mínimo? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que tenéis aquí y con qué se podría empezar? ¿Con datos económicos te refieres? Sí, en dotación de material aquí debe haber aproximadamente, solo para la rehabilitación estoy hablando, pues debe haber como fácilmente unos 350.000 euros, fácilmente, dedicados a la rehabilitación. Ahora, este es el contexto de hiperespecialización. Entonces, empezar con rehabilitación del equilibrio se puede empezar con nada, y se puede empezar con ciertas garantías, simplemente con una inversión súper reducida en un dispositivo que te permita valorar el control oculomotor de tus pacientes, es decir, unas gafas de bioinstamoscopia, o incluso más barato, unas gafas de Frenzel, que se llaman. Y eso en el mercado son 800 euros. Sería lo más básico. Luego, a partir de ahí, 10.000 euros, 12.000 euros, yo creo que ya puedes empezar a cubrir gran parte de los pacientes que te llegan. Y luego, a partir de ahí, como en todas las especialidades, es una cuestión de ir añadiendo. De profundizar, ¿no? Exacto. Y claro, pues más inviertes, más posibilidades, más puedes tocar y más pacientes puedes ayudar. Pero al final es que también es lógico, ¿no? Porque la gente también tiene que entender que al principio los casos se van a ir acomplejando conforme tú vayas creciendo, ¿no? O sea, al final tú vas a necesitar más dotación también en base a conforme avances. Por lo tanto, al igual que yo hago muy habitualmente con alumnos, en cuanto a la ecografía, pues, cómprate un ecógrafo sencillo, barato, empieza a aprender, trastéalo cuando vas a ver las 4 cosas que tienes que ver de inicio, y conforme quieras que sea todo más complejo, pues el equipo va a crecer y la inversión también, pero en este caso sería parecido. ¿Entiendes? Sí, es exactamente eso, que cuanto más vas avanzando, pues es verdad que los pacientes cada vez vienen, te voy a decir, desde más lejos y con problemas que se han construido por lo menos durante más tiempo. Entonces, bueno, que es cierto que tu éxito terapéutico puede verse un poco mermado por esto, y no, me refiero que al final la complejidad hace que haya ciertos pacientes donde las soluciones tan maravillosas no sean el caso, pero
pero bueno, que sí, que según vas avanzando requieres más para saber qué está pasando en determinadas situaciones puntuales y como yo te decía, nosotros aquí lo único que vemos son pacientes con trastornos del equilibrio. Entonces necesitamos cubrir todas esas partes, para eso somos una unidad especializada en esto y dentro de la especialización, desgraciadamente en nuestra profesión, siempre lo digo, hay que meter dinero en maquinaria porque te hace ver cosas que si no puedes cuantificar y aunque tengas una sospecha clínica, ya no solo hablo para la rehabilitación, porque en diagnóstico estamos en inversiones parecidas, o sea, y lógicamente el médico necesita saber qué es lo que le está pasando al paciente porque es parte fundamental, pero es que el fisioterapeuta es fundamental que sepa qué narices le está pasando al paciente porque si no, no puedes aportar lo necesario para que ese paciente mejore. Bueno, es que no va sobre certezas, está exacto, clarísimo. exacto. Y a mí me da que la curva de aprendizaje de esto es larga, ¿no? Entonces me gustaría también que la gente, para que vea el recorrido hasta llegar aquí, vamos a remontarnos a Rodrigo cuando salió de la carrera. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta aquí? Sí, bueno, yo terminé la carrera y me fui a Francia, donde estuve trabajando en un hospital y en una de las formaciones internas, pues vino una persona hablando de trastorno del equilibrio, aquello fue en el año 2, o sea, en 2002, y a partir de ahí pues he seguido haciendo cursos, pues evidentemente leyendo mucha información y de hecho sigo haciéndolo a día de hoy. No hay día que no lea un artículo relacionado con lo nuestro y bueno, según vas avanzando en esto, pues al final te rodeas a lo mejor o intentas buscar en las otras disciplinas cuál es su ámbito de trabajo, intentar comprender qué hace un otorrino en pacientes con trastorno de equilibrio, qué hace un neurólogo y te lleva pues, a moverte en entornos pues, de otoneurología o de neurotología y a nivel nacional o internacional donde te vaya cogiendo para ir cogiendo, pues, bueno, para entender también qué es lo que se está haciendo en otros países. Yo en ese punto hace unos cuantos años me volví para España y yo en Francia sí tenía, que es la disciplina está un poquito más desarrollada, es donde estaba yo, y sí tenía la oportunidad de ver a pacientes con trastornos vestibulares y poco a poco la clientela, vamos a decirlo así, aumentaba en pacientes vestibulares y disminuía en lo que la fisioterapia general es. Entonces, bueno, pues al final prácticamente estaba viendo solo pacientes con trastornos del equilibrio. ¿Cuándo pasó esto aproximadamente? Esto ocurrió en tiempo... Yo estuve a partir del año 10, a partir del año 10 estuve más o menos ya ahí estaba aproximadamente un 50% de pacientes con trastorno de equilibrio y otro 50% del resto. Y luego, de forma progresiva, fui avanzando hasta casi en Francia ya al 100% y aquí, desde luego, al 100%, pero es lo único... O sea, no, ya hasta aquí ya al 100%, sí. Que eso fue como hace... 4 años y medio. Sí, sí. O sea que, claro, pues eso, al final la curva de aprendizaje, si uno mira cuando yo tuve el primer paciente, digamos, de trastorno del equilibrio a llegar a hoy, pues desde el año 2 hasta el 23. ¿Cuáles dirías que son las claves? Mayores. Se me está empezando. Estoy sudando. Porque nos conocemos además de mucho antes de que vengas aquí. Sí. ¿Cuáles serías que son si tuvieras que decir 3 claves por las cuales has conseguido el éxito de la especialización? ¿Qué 3 claves te quedarías? Fíjate, una de ellas yo creo que ha sido el hecho de poder interesarme en otras áreas del conocimiento que luego he podido trasladar a los pacientes con trastornos del equilibrio. Por ejemplo, como supongo que casi todos los fisioterapeutas, y más en nuestra época, hubo un año en el cual yo hacía mucha intervención de terapia manual y me formé en ese ámbito. Y bueno, el dolor comparte muchas bases sobre lo que le puede pasar a un paciente con trastornos del equilibrio particularmente persistentes, ¿vale? Que duran en el tiempo, me refiero. Eso yo creo que es fundamental, el hecho de tener información de otras áreas que de repente te hacen entrar en el equilibrio diciendo esto se parece a una cosa que yo ya había visto.
y eso te facilita las cosas. Entonces, eso para mí yo creo que fue muy importante. De hecho, todavía sigo de vez en cuando estudiando partes del dolor que intento implementar y incluso leo papers relacionados con dolor que creo que son aplicables también a la parte perceptivos. Efectivamente, lo que ahora se llaman los trastornos funcionales neurológicos, que es un área de conocimiento con guía clínica de la Sociedad Española de Neurología. Y todo esto son cosas que se están implementando ahora mismo y que es el gran grupo de pacientes que recibimos particularmente en fisioterapia, es decir, gente que lleva con mareo o con dolor, vamos a poner, pero particularmente mareo nosotros, persistente y donde no hay una causa estructural que lo justifique, sino son procesos funcionales y que responden muy bien a la fisioterapia y la intervención. Eso sería una clave, ¿no? Luego, la otra clave es la persistencia. Yo diría que esto es fundamental. Es decir, esto primero te tiene que gustar, evidentemente, pero luego tienes que ser persistente en el sentido que tienes que estar ahí leyendo todos los días. Cuanto más leas y cuanto más leas sobre el área, pues evidentemente más te van quedando. Y luego, yo he tenido la suerte de poder encontrarme con personas que les ha interesado esto y poder debatir y poder tener digamos, cuando te baja la motivación, pues el punch de motivación de otro profesional, de otra área, ¿no? Sí, un entorno en el cual había interés en esto. Y ese entorno también en nuestra área se genera mucho porque como es muy objetivable, da para mucha conversación. Eso es. Entonces yo diría estas tres patas, ¿no? Claro, es que al final son las tres patas de prácticamente todo éxito realmente, ¿no? ¿Ah, sí? El tener... Pues sí, porque el tener una mente abierta a introducir novedades, es decir, que te abra con la mira abierta, yo siempre digo que hay que tener como un cerebro explorador siempre, ¿no? Entonces eso te abre que tú vayas pudiendo agregar cosas alrededor y ir construyendo. Si estás pensando siempre dentro de la caja que dicen, ¿no? Pues verás tu entorno y verás poco más. O sea, y luego está la parte de entorno. Yo de hecho todos los programas que hacemos de ayuda a empresas se basan en el entorno, en el acompañamiento, en tener una persona que ya ha recorrido un camino y que te va a facilitar ese camino y donde se surgen mil sinergias y eso es súper enriquecedor y es lo que realmente hace que alguien se pueda desarrollar como esto. Y lo más difícil y además donde veo más cojo a nuestra profesión muchas veces es en la resiliencia, sobre todo yo que te sigo desde hace muchos años, ya sabes que te lo digo muy a menudo, el problema que tiene tu especialidad es que falta gente con vocación para esa especialidad y que tenga consistencia en el tiempo, que es donde la gente estamos muy habituados a que en casi todo el conocimiento de fisioterapia, sobre el músculo esquelético, la gente hace un cursillo y parece que ya tiene 3 herramientas o 3 instrumentos que tocar y ya con eso van las cosas. Con esto no. Con esto necesitas profundizar. Bueno, probablemente con lo otro tampoco, pero hasta ahora hemos ido poniendo parches. ¿Qué pasa? Que ahora en esto que es mucho más objetivable, lógicamente tenemos que profundizar mucho más. Sí, aquí la parte de interpretación se deja un poco de lado para pasar a una parte de conocimiento y aprendizaje. Entonces, dejamos de lado las creencias del terapeuta y pasamos a una fase en la cual o el terapeuta aprende qué es lo que debe de encontrar en un paciente y cómo se aborda eso, o no avanzas. O no avanza el paciente, peor dicho. Entonces, que es más grave. Claro, efectivamente. Entonces esto sí que es fundamental, pero yo siempre digo que para mí era mucho más sencillo estudiar trastornos del equilibrio que otras áreas, porque podía objetivar lo que estaba haciendo. Si hago una intervención, esto ocurre, si pasa esto, hago lo otro. O sea, quiero decir, está todo muy concatenado y en este sentido para mí era muy sencillo porque es fácilmente estructurable. Aquí no hay que pensar. Les digo muchas veces a los compañeros que están con los cursos con nosotros, aquí no hay que pensar, simplemente hay que estudiar. Y luego, evidentemente, piensas, ¿no? Hay una parte de racionamiento clínico y todo esto, por supuesto, pero las cosas están muy bien definidas. Entonces, con aprender, estudiando, lo tienes. Además, es que es algo que yo creo que acompaña mucho en diferentes áreas a nuestra profesión y yo lo veo con los mentees que tengo. Y es que hay como una parte de sufrimiento por la propia falta de control sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso pasa con las empresas. Por ejemplo, lo primero que hago yo con
con mis alumnos es estudiar cuál es tu estado actual, dónde quieres llegar y crear una especie de cuadro de mandos para decir, oye, para que lo tengas controlado, objetivamos el ahora, objetivamos el destino final y vamos a crear esto. Aprovecho para decir a la gente que además diciembre es el momento para hacer eso dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya tienes control sobre lo que está pasando y eso te da un nivel hace que tu nivel de ansiedad baje un montón. Cuando tú te pones frente a un paciente y tienes tú mismo incertidumbres, no vas a poder dar certezas, y si las estás dando es porque eres muy atrevido, pero realmente no es así. Y eso genera un estrés que hace que incluso no seamos capaces de nosotros mismos arrojar la percepción de valor que tiene lo que hacemos, y eso hace que reduzcamos el precio simplemente por comparativa con otra persona que ni siquiera sabemos lo que está haciendo 3 habitaciones más para allá. Y quizá es por la autoconfianza, ¿no? Pero eso nos lo da la falta de conocimiento en profundidad, ¿no? Que yo creo que es lo que aporta mucho la especialidad, tanto esta como sin ninguna duda. Es preciso y necesario que esto que tú estás definiendo es simplemente el expertise. O sea, es decir, los años, la experiencia acumulada, el estudio vinculado a esa experiencia clínica y los resultados de las intervenciones, ya no solo de forma objetiva, sino también de forma subjetiva en cuanto a la experiencia de usuario del paciente, y que te hacen ver perfiles dentro de los diferentes cuadros que te pueden probablemente ir mejor en una dirección u otra, y eso solo cubre la experiencia y el conocimiento asociado a ella. Si eres ya capaz de luego ponerle el precio justo y adecuado con márgenes oportunos, luego a partir de ahí el negocio, hablando de lo mío, está asegurado. O sea, para mí es así. Esto funciona así. Por lo tanto, la gente, yo creo que el valor que tiene que ver en la especialidad y concretamente en la especialidad de vértigo tiene que ir por ahí, que yo creo que es donde más se va a aportar. Quiero abrir un melón que va a ser breve, pero creo que es súper necesario aquí, y ya sabes que es algo que siempre yo aplico, y es el vértigo viene de las cervicales. Vamos a hacer esa pregunta, quiero que la respondas, y como vamos, Rodrigo tiene una agenda súper apretada, así que vamos a tener que parar, no va a ser tan largo como lo habitual, pero quiero dejarlo aquí porque yo creo que a la gente le va a interesar mucho. Despediremos ya luego a Rodrigo y le dejaremos ir. Entonces, la respuesta es no. Es decir, de forma... es decir, termina la frase entera para que quede perfecto para un Reels, que es lo que buscamos. Sí. ¿El vértigo viene de las cervicales? El vértigo no viene de las cervicales. Y es cierto que falta investigación en el ámbito. Que consolide la idea que ya todos los clínicos que nos dedicamos a esto, y no solo hablo de los fisioterapeutas, sino de los otorrinos, tenemos, es que las cervicales no producen vértigo. ¿Falta investigación para eso? Lo falta. Lo que sí tenemos claro, y ya lo dicen los documentos de consenso, es que hay cuadros mucho más frecuentes que pueden explicar la asociación entre dolor de cuello y vértigo o mareo asociado o no al movimiento, ¿vale? Al final estamos hablando de cuadros muy prevalentes, tanto el dolor de cuello como el mareo o vértigo, depende del tipo de expresión. Entonces, la asociación de dos cuadros muy prevalentes hace que se cumpla el criterio de que es posible que tenga un paciente que le duela el cuello y esté mareado al mismo tiempo. Como que vienen juntos. Como que vienen de la mano, pero eso no hay literatura que soporte que esto ocurre desde un punto de vista de... Cuando hablamos de cervical para el fisioterapeuta hay que explicar a qué nos referimos, porque si hay condiciones que pueden generar vértigo asociado digamos, al cuello, por ejemplo, hay ciertos tipos de malformaciones, por ejemplo, malformaciones del cierre, del cierre del agujero magno, ¿no? Un Arnold Chiari, eso puede generar vértigo. Pero no es el cuello como lo entendemos, es el mareo cervical, que ya no quieren que se llame ni siquiera cervicogénico en el último documento de consenso, porque al final, cuando uno habla de cervicogénico, está asociando que la génesis viene de las cervicales. Entonces han preferido hablar de mareo cervical dentro de las hipótesis que pueden ser a demostrar, pero lo que tenemos es un conocimiento muy amplio de que hay otras causas mucho más frecuentes
que generan mareo y con la prevalencia del dolor de cuello tenemos muchas más posibilidades de que esto sea así. La prevalencia es mínima. Claro, eso es. Así que... Pues bueno, nos quedamos con estas píldoras de conocimiento. La verdad es que ha sido, como siempre, un placer. Yo con Rodrigo hablamos muchísimo y habría muchas más cosas que decir. Seguramente haremos muchas más intervenciones. Vamos a dejarlo porque tiene ahora que ver un paciente. Esto es lo que pasa, que en todas las consultas de fisioterapia es algo que intento solucionar, pero ni siquiera con los amigos íntimos lo puedo hacer. Ya lo siento mucho. Ya lo siento. No obstante, todo sea porque los pacientes lo disfruten, que es para lo que estamos. Sí. Y agradecerte simplemente haber estado aquí este ratito. Espero que os haya servido. Os dejaré los links a los cursos de Rodrigo porque conozcáis mejor, al propio Instituto de Lyon. Hay veces que siempre viene bien tener a alguien de referencia al que poder derivar cualquier proceso que nosotros mismos no podamos controlar y además es algo que somos una profesión muy noble en ese aspecto y sé que a la gente le va a ser de gran ayuda poder tener ese contacto. Y nada, pues que nos veremos en otros episodios y gracias por todo. A ti. Y por muchas veces. Eso es. Muchas gracias.